8 de la mañana con 5 minutos, 8 con 5 minutos ya en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos con Fernando Bustamante, político, académico y exministro coordinador de seguridad, que ya está conectado vía telemática con nosotros. ¿Cómo está, doctor Bustamante? Buenos días, bienvenido, le saludamos. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias, bien. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El país vive una ola de inseguridad en todos los niveles. Mire usted lo que está pasando en los centros de rehabilitación, nos atacan hasta con drones. No hay semana en los que no se escuche un incidente en los centros de rehabilitación, no hay día en el que no se sepa de algún caso de delincuencia en las calles. Uno tiene temor incluso de tocar el timbre de una puerta y que no le abran rápido porque no sabe si en algún momento algún delincuente le sorprende y le ataca. ¿A qué se debe esta ola de inseguridad, cree usted, de acuerdo a su experiencia? ¿Por qué estamos viviendo estos momentos tan difíciles en materia de seguridad? A ver, hay que distinguir dos cosas. Primero, el tema carcelario, creo que ese es un tema. Y luego está el de la presunta ola de delincuencia. Una de las primeras cosas que a mí me llama la atención es que normalmente cuando discutimos estas cosas en nuestro país no recurrimos a estadísticas, a cifras, a evidencia, a datos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una ola de delincuencia, generalmente la gente se remite a casos que ha conocido o que ha visto, de los que ha sido testigo o alguien le contó. Es lo que se llama evidencia impresionista. O sea, por ejemplo, yo tengo un asalto en la esquina de mi casa, eso es impactante, es chocante, se lo cuento a otras personas y la gente tiene la sensación de que hay mucha delincuencia, ¿no? Pero eso es evidencia impresionista, es un acontecimiento que impactó. Sería interesante tratar de hacer esta discusión con cifras, por ejemplo, incidencia de distintos tipos de crímenes. No es lo mismo cualquier tipo de crimen, tienen distintas raíces, distinta etiología, diríamos. Y por otra parte, tener la idea de que la seguridad tiene muchos factores, no solamente de datos objetivos, duros, estadísticos, sino también las sensaciones subjetivas que tiene la gente. Hace años yo vi un estudio que se había hecho sobre la sensación de seguridad que la gente tenía en el mundo entero. Y no había ninguna correlación con las estadísticas de criminalidad, por ejemplo, o de violencia. Por ejemplo, había partes de Colombia donde la gente se sentía tan segura como en Finlandia, a pesar de que la tasa, por la violencia colombiana, la tasa de mortalidad era altísima. Simplemente lo que ocurría es que la gente estaba habituada a ese nivel de violencia, era parte normal de su vida y no les chocaba, ¿no? En una localidad donde nunca ha habido un crimen y se produce el primer crimen, el impacto es enorme, ¿no? La gente se siente tremendamente insegura, aunque sea un hecho excepcional. Me refiero a todas estas cosas para darle a entender de que el tema es bastante más complejo, ¿no? Necesitamos información dura, estadística, necesitamos saber efectivamente cómo evolucionan los distintos tipos de criminalidad que no tienen raíces iguales. Le doy un ejemplo. Los crímenes que se llaman crímenes de pasión, los crímenes de violencia, por ejemplo, que vienen por dramas pasionales. Eso tiene unas raíces y no tiene nada que ver, por ejemplo, con los crímenes ligados al narcotráfico, ¿no? Toda esa discusión tenemos que hacerla en esos términos, ¿no es cierto? Combinando los datos subjetivos de las sensaciones que tiene la población con las estadísticas, con los distintos tipos de criminalidad. Por ejemplo, los asesinatos que derivan del sicariato de las bandas de narcotraficantes tienen causas, raíces y consecuencias muy diferentes. Por ejemplo, el asalto en la calle, ¿no? Del que roba celulares, ¿no? En fin, era solamente para introducir el tema de cómo a mi juicio debería tratarse. Y el tema de la cárcel es aparte. Eso es un problema estructural gigantesco que afecta a la mayor parte de los países del mundo, no solo al nuestro. Vamos a ir llegando hasta allá también, doctor. ¿Cómo está? Un gusto saludarle a los tiempos que tenemos la oportunidad de conversar. Sí, sí. Yo recuerdo que en algún diálogo con la señora María Paula Romo, cuando estaba como ministra de Gobierno, en una entrevista, ella hablaba mucho sobre, fíjese usted, y lo ha citado en una parte de su respuesta anterior, sobre este tipo de violencia doméstica, y ella decía que en realidad donde más casos de asesinato y de violencia hay es precisamente en estos ámbitos domésticos. O sea, ella me hablaba incluso, recuerdo con bastante añoranza, además y nostalgia, aquel diálogo con María Paula Romo. Ella hablaba de asesinatos por disputas territoriales, por herencias, por los famosos linderos de los terrenos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que su precisión y su introducción en esta entrevista me parece que es bastante pertinente.
Es decir, el Ecuador no cuenta con estudios, doctor, con estudios académicos, con estadísticas que, digamos, nos den un mapeo real de los problemas de violencia que hay en el país. A ver, yo creo que hay estadísticas. No son las mejores del mundo, tienen defectos, se podrían mejorar muchísimo, pero hay datos con los que se puede trabajar. Pero lo que llama la atención es que normalmente en el debate que escuchamos normalmente, incluso en nuestras discusiones en la calle, nadie las usa, o no se usan bien, o no se saben interpretar, o no se saben manejar, ¿no? Efectivamente, como María Paula decía, en algún momento, hace tiempo que estoy un poco alejado de la gestión pública, pero finalmente recuerdo que cuando manejábamos estas cifras, tanto en el gobierno como en la asamblea, prácticamente la mitad de los crímenes de violencia, de sangre, en esa época, no sé cómo será ahora, 4 o 5 años después, eran por lo que usted señala, por dramas familiares. Decíamos, y esto suena duro decir, que más insegura está la gente en su casa que en la calle. Creo que uno de los casos más palpables de eso es, por ejemplo, el tema de los femicidios, doctor. Más del 65% de femicidios ocurren en el seno del hogar. O en el ámbito, o la inseguridad de los niños, ¿no? ¿Dónde los niños tienen más probabilidad de sufrir violencia? En su casa, o a manos de familiares o conocidos cercanos, ¿no? O sea, parece paradojal, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la sensación de que un niño en la calle está más inseguro. Bueno, en nuestra sociedad al menos, si solo nos atenemos a las estadísticas y sin entrar en más consideraciones que las puras cifras, en realidad la probabilidad de que un niño sufra una agresión es mucho mayor en su casa que en la calle. ¿Sí? Solo abonando un poco a lo que usted señala a raíz de su conversación con María Paula Romo. Entonces, y hay muchas cosas muy diferentes, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era ministro de gobierno, hubo una ola de crímenes en Manta, y la gente estaba aterrorizada, y con razón. Cuando investigamos, descubrimos que eran ajustes de cuentas entre bandas de criminales. El ciudadano común, en realidad no corría ningún peligro, salvo por algún accidente o casualidad de que se encontrara en un fuego cruzado, en una situación así. Pero todas las víctimas eran miembros de bandas, lo cual no significa que está bien, todo lo contrario. Pero la sensación de la ciudadanía era como si la ciudadanía estuviera directamente involucrada. Ahora, y además era muy interesante investigar y descubrir por qué era que se producían estas verdaderas guerras de bandas, que son terroríficas, ¿no? Que son deplorables, pero que afectan a la ciudadanía de manera distinta que, por ejemplo, una ola de asaltos, donde sí la ciudadanía es víctima directa, ¿no? Y lo interesante es que era resultado del éxito en la lucha contra el narcotráfico. Es una paradoja y va a sonar chocante, pero mientras más éxito teníamos en la confiscación, en la incautación de la droga, y la Policía Nacional es buena en eso, y era muy buena, ¿no? Estuvo entrenada especialmente para eso en esa época, ¿no? Era su prioridad mayor, curiosamente, la lucha contra la droga. Las incautaciones llevaban a que los distintos componentes del negocio ilegal de la droga no cumplieran sus compromisos entre sí. Y en el mundo de la droga no es con coactiva que se cobra. Ustedes podrán imaginarse cómo es cuando no se cumplen los compromisos, ¿no? O cuando el territorio se estrecha, cuando las condiciones del negocio se hacen más difíciles, la lucha por territorios, por espacios, se hace brutal, ¿no? Y se resuelve a tiros, ¿no? Entonces lo que habíamos hecho es que con el éxito en las incautaciones, habíamos creado las condiciones para que las bandas empezaran a aniquilarse entre sí o para el ajuste de cuentas, ¿no? Ahora, o sea, doctor, ¿cómo suena paradojal, pero era el fruto del éxito de la Policía Nacional en algunas actividades la que estaba generando las condiciones para la violencia, ¿no? Ya, ¿cómo explicarnos ahora, doctor, cómo explicarnos ahora que lo que vaya... Lo muestro como una paradoja, o sea, sí. No digo que esté bien, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo explicarnos ahora que en lo que va del presente año, del 2021, en Ecuador, de acuerdo a datos de la policía, les cito datos de la policía, las muertes violentas hayan aumentado en un 108%, en lo que va de enero hasta julio del presente año se han registrado 1.229 muertes violentas. La mayoría de estas muertes violentas son en provincias de la costa.
Ya, es que de nuevo habría que entrar a preguntarse no solamente por la magnitud de las cifras, sino también de qué tipo son esas muertes violentas. Justamente lo que me decía su colega, ¿no? Una cosa es la violencia intrafamiliar, otra cosa es la pelea de las bandas, otra cosa es la violencia en los asaltos. Sería interesante descomponer esas cifras para entender qué es lo que ha pasado. Yo creo, me atrevería a arriesgar una hipótesis de que esto está muy vinculado también a lo que ha estado pasando en las cárceles de nuestro país, que es el resultado de la lucha entre organizaciones criminales, entre redes criminales. Y esa lucha se da dentro de las cárceles y se da también afuera. ¿Puede haber algo de eso? Me pregunto. Y eso de lo que pasa en las provincias de la costa es que efectivamente la operación de estas bandas criminales vinculadas al crimen internacional organizado se da especialmente en algunas provincias de la costa, ¿no? Ya cité lo que había pasado en Manta años atrás, esto es... entonces, pero sí me interesaría ver un poco más de ese desglose, ¿no? Es que ha aumentado la cantidad y la violencia de lo que se llama el delito común, y ahí la pregunta habría que ser, normalmente el delito común no es tan violento, es chocante, pero normalmente las personas asaltadas o la gente que le roban la casa o que su negocio, generalmente el nivel de violencia no es tan alto, ¿no? Salvo que la persona quiera ofrecer resistencia y las cosas se complican, ¿no? Pero las luchas entre el crimen internacional organizado sí son verdaderas guerras, ¿no? Y por eso me interesaría mucho, se trata de violencia intrafamiliar. Eso tiene otras raíces. Uno podría realizar, por ejemplo, la hipótesis de que tiene que ver con las condiciones psicológicas generadas por las medidas que los gobiernos han tomado en contra de la pandemia COVID-19. Sabemos perfectamente los efectos psicológicos devastadores que tienen los confinamientos, por ejemplo, ¿no? Y eso es un tema internacionalmente reconocido, ¿no? Por eso es que cada vez los gobiernos son más reticentes a los confinamientos, ¿no? Y hay buenas razones para ello, porque el efecto no solo es económico, sino que es psicológico y psicosocial, ¿no? Entonces, yo le devolvería la pregunta muy, muy amistosamente, o sea, entremos a analizar esas cifras que da la Policía Nacional, a desglosarlas, a ver sus componentes, a ver qué tipo de crímenes son, georreferenciarlos, porque la georreferenciación ayuda mucho a entender qué está pasando. Ahora, yo tengo la impresión de que, por ejemplo, las condiciones de restricción de la movilidad humana de la pandemia han influido en complicar los negocios del crimen internacional organizado, ¿no? Y eso siempre genera violencia, ¿no? Más bien no terminó facilitando el confinamiento, porque ellos como operan, bueno, yo digo, creería así, ¿no? Como operan siempre por fuera de la ley, para ellos, digamos, la restricción probablemente era una más de las leyes que se podían romper. Ya, entonces, imagínense con las restricciones, por ejemplo, en el tráfico internacional de bienes, servicios y personas. Con la mayor vigilancia en los aeropuertos. Con el encierro de la gente, hacía también mucho más difícil la salida de los productos. O sea, si esto es un comercio internacional, ¿no es cierto? Es ilegal, pero es un comercio, ¿sí? Y obviamente toda la masa de restricciones aumentó la vigilancia, se redujo la circulación de personas, se complicó. O sea, también los negocios ilegales se complicaron muchísimo, ¿no? Es posible que esa afectación obligó a reestructurar las cadenas de comercialización, reestructurar los territorios, complicó el cumplimiento de obligaciones y compromisos que tienen estas organizaciones entre sí. Son hipótesis, yo no puedo son solamente cosas que habría que justamente verificar con datos duros, con investigaciones adecuadas. No basta con lamentarlo. Y ciertamente ya sabemos que las medidas represivas son inútiles, solamente dañan más a la sociedad. El enfoque represivo, no digo que no tiene que haber represión, pero el enfoque que pone en la represión el énfasis es más destructivo que el propio delito, ¿no? Doctor, le citaba Licenia hace un momento lo ocurrido el día de ayer, y usted hace segundos decía, parecería que hay una suerte de guerra entre organizaciones criminales, y fíjese que en el tweet que publican hace 23 horas, la SNAI
que da cuenta de el ataque con drones a un centro de rehabilitación social. Dice, fueron 3 explosiones causando daños en los techos del centro. El ataque estaría dirigido a los cabecillas de las bandas, es grave. Estamos en medio de una guerra entre cárteles internacionales. Pero más allá de este tweet, que incluye esta partecita que me parece que es sumamente grave, yo sí quisiera una valoración suya y también, digamos, cuál es su reflexión sobre aquello, la falta de respuesta concreta de parte del gobierno, porque no sé además si usted va a coincidir con otros especialistas en materia de seguridad con los que hemos consultado también, quienes nos dicen que el gobierno no tiene una estrategia en tema de seguridad, y en este caso específico. Y yo no he visto, más allá de este tuit del SNAI, ni al Ministerio de Gobierno, ni al Ministerio de Defensa, hablando de una guerra entre cárteles internacionales en la que estaría en medio el Ecuador. A ver, es que desarrollar una estrategia en ese plano, yo quiero ser en esto suave con el gobierno, ¿no? Tratando de ser justo, ¿no? Es complicadísimo, ¿sí? Y además pensemos que nuestro gobierno, al igual que muchos, está en este rato tratando simplemente de parar los penales, ¿no? Para usar una metáfora deportiva, ¿no? Vacunación, pandemia, que no ha terminado, ¿no? Y que puede rebrotar con violencia en cualquier momento, esa es la experiencia internacional, esto viene por olas, no hay que dormirse, ¿no? Con una economía complicada, con problemas sociales y políticos importantes, y encima esto, ¿no? Y la verdad es lo siguiente, la estrategia de seguridad pública y seguridad ciudadana es complicadísima, es extremadamente delicada y tiene miles de variables de por medio. En nuestro medio político existe una cierta tendencia de algunos grupos, sobre todo de mentalidad conservadora autoritaria, a pensar que todo es un asunto de más represión, ¿no? O sea, el sheriff, ¿no? El sheriff con buenas pistolas Colt. Ese es el imaginario cowboy, ¿no? Que desgraciadamente a muchas de nuestras élites políticas, intelectuales y sociales tienen metido dentro de su ADN intelectual, ¿no? Y eso es, todos sabemos que alguitos saben de este tema, que eso es inútil y es contraproducente, y solo queda más daño que el que divide. Los que entre sus tantas propuestas incluyen la del aumento de penas, por ejemplo, lo que se denomina el populismo penal. Todo el tiempo se está siempre aumentando. De un tiempo a esta parte en este país, la respuesta casi pavloviana, reflejos condicionados, penas más fuertes, y lo único que haces con eso es llenar más las cárceles. Y llenar más las cárceles significa aumentar el poder del crimen internacional organizado. Ahora, allí, doctor, yo le quisiera hacer una pregunta. La cárcel es metámonos esto en la cabeza, ¿no? La cárcel no es la solución, la cárcel es el problema, ¿ya? Y en medida que llenamos las cárceles, lo único que hacemos es empeorar el problema. O sea, el éxito de una política de rehabilitación social y de seguridad ciudadana es que las cárceles estén lo más vacías posible. Países como Noruega y Holanda tienen el problema que no saben qué hacer con sus cárceles semivacías. Ese es el éxito de una política de rehabilitación social y de una política de seguridad ciudadana, ¿no? Y no es llenarlas, todo lo contrario, ¿no? Salvo países como Estados Unidos, donde el negociado de las cárceles privadas ha llevado a una red de corrupción colosal en el sistema judicial para que los jueces metan a la cárcel a la mayor cantidad de gente posible, a la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Afortunadamente nosotros no tenemos un sistema corrupto de cárceles privadas, pues, o la que nunca las tengamos, ¿no? Porque eso genera efectos devastadores, ¿no? En todo caso, lo que yo les diría es, saquémonos de la cárcel, el imaginario de la cárcel de la cabeza, ¿no? Las políticas de rehabilitación social, en la medida en que uno mete más gente a la cárcel, está generando más delitos de mayor gravedad y delincuentes más avesados y más capacitados. Y pierdan cuidado, todo desarrollo tecnológico que el Estado tenga en esta materia va a ser empatado por el crimen. El crimen también está en una carrera armamentista con el Estado. Y como toda carrera armamentista, siempre es empate, ¿no? Porque los drones fueron inventados por los servicios de seguridad, por los ejércitos para aumentar su capacidad. Ahora los terroristas tienen drones y los delincuentes tienen drones y los sistemas electrónicos de vigilancia también son hackeados y utilizados por el crimen organizado, por los terroristas, en fin, por todos los elementos que combate el Estado, ¿no? O sea, esa vía no tiene destino, ¿no? Tenemos que irnos a los profundos procesos psicosociales, antropológicos, culturales, económicos, que nutren el crimen y secarlos en la fuente.
Y no es con pistoleros con una estrella que diga sheriff, ¿no? Eso, tenemos que tener una discusión seria sobre lo que es la cárcel, sobre lo que significa la cárcel. Michel Foucault, un gran intelectual francés que se dedicó a estudiar este tema, decía, el crimen organizado, el delito es creado y experimentado y generado en la cárcel. Ese es el espacio de reproducción de la cárcel. Y para mí, ¿no es cierto?, las cárceles son el business center del delito. Doctor, precisamente sobre esto de las cárceles, yo le escuchaba en las últimas horas al señor Fausto Cobo, el director del SNAI, diciendo que analiza la posibilidad de cerrar algunas cárceles porque no cumplirían las condiciones necesarias, aunque esto genere un más hacinamiento del que por sí ya existe. ¿Esta podría ser una alternativa? ¿Podría dar algún tipo de solución el cerrar algunas cárceles que no tendrían las mínimas garantías, por un lado? Y por otro, el gobierno como Estado ha retomado estos pactos, estos acuerdos de cooperación con países que normalmente hacen esto de las donaciones, de la cooperación en materia de narcotráfico y seguridad, como es el caso de los Estados Unidos. Tanto el presidente Moreno como ahora el presidente Lasso han insistido en esto y lo han mantenido al punto que hay 30 millones de dólares de los Estados Unidos en cooperación en materia de seguridad, contra el narcotráfico específicamente. ¿Esto puede también ayudar o no? Depende de cómo se use. O sea, todo el asunto es en qué se van a usar los recursos, cuál va a ser la política. Normalmente la cooperación estadounidense en esta materia ha tenido efectos nefastos. ¿Por qué? Porque se liga a que el Ecuador se asocie y sea parte de la política internacional norteamericana de lucha en contra del delito, que es una política, a mi juicio, profundamente errónea, ¿sí? Profundamente equivocada. Y no ahora, esto es de décadas, esto viene desde antes de la Segunda Guerra Mundial como tendencia. Tiene que ver con las peculiaridades culturales y sociales de los Estados Unidos, pero que no tenemos nosotros por qué adoptar. Sobre todo la obsesión norteamericana en la lucha contra los crímenes sin víctimas, que es, por ejemplo, la lucha en contra del narcotráfico, que es una de las peores ideas que se le ha ocurrido a la humanidad, ¿no? De hecho, el problema no es narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico es mucho más letal y destructiva que el narcotráfico. Si fuera un tema de sustancias nocivas para la salud humana, tendríamos que empezar por poner fuera de la ley el azúcar. O sea, les aseguro que el azúcar hace más daño a la salud pública que la cocaína, ¿no? Si hacemos un estudio serio, ¿no? Si vemos cuántas muertes provoca la diabetes y cuántas muertes provoca el consumo de drogas, ¿no? Ahí está, lo ha dicho. De hecho, la diabetes es una de las causas de muerte con más prevalencia en Ecuador. Y yo no estoy abogando por eso, de lo contrario, yo creo que además qué maravilla los dulces. Lo que pasa es que hay una política lo que se llama actualmente en el tema antidrogas, científico, no policíaco en el mal sentido de la palabra, ¿no? Ya no existe el concepto, en los medios científicos ya no existe el concepto de la adicción o de la narcodependencia. El concepto es consumo problemático. O sea, la idea no es que usted tiene un problema porque consume una sustancia. El problema es cuando ese consumo lo lleva a ciertas consecuencias en su vida que hacen que sea problemático. Tomemos el caso del azúcar. Un uso moderado de pasteles, de dulces, de caramelos, de chocolates. Hay muchísima gente que no tiene ni diabetes, ni síndrome metabólico, y todo, y te hace un consumo razonable dadas sus condiciones de edad, genética, etcétera. Alguna gente cae, como usted ha señalado, en el tema de la diabetes. Esa gente hace un uso problemático de azúcares, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? El médico le dice a uno, dieta, en fin, en los casos extremos prediabéticos hay medicaciones para eso, ¿no es cierto? Ese es el enfoque, ¿no? Y las consecuencias de crear un mercado negro, todo mercado negro es muy nocivo para una sociedad, ¿no? De lo que sea, ¿no? Las consecuencias de crear un mercado negro están a la vista, es esto que estamos viendo, al menos en aquella parte de la criminalidad que tiene que ver con el tráfico de sustancias prohibidas. La otra mitad, la que María Paula Romo con mucha razón sostenía, esa también tenemos que investigarlo, porque nosotros damos como un dato de la naturaleza, como un hecho absolutamente inevitable que existan los crímenes pasionales, los crímenes afectivos, la violencia contra los niños, la violencia contra las mujeres, otras personas vulnerables, etc. ¿No es cierto? Y
Y nos hemos puesto a pensar, ¿por qué es eso? ¿Es normal? Los celos, por ejemplo, ¿son normales? Los celos que pueden llevar a la criminalidad, porque me imagino que una dosis de celos, bah, pasa, ¿no? Pero que lleve a malestar, en fin, a conflicto, pero de ahí a la violencia, ¿no? ¿Cuáles son las raíces de eso? ¿Qué es lo que está matando a la gente? ¿No? En sus familias, en sus casas, en sus relaciones interpersonales. Y tendríamos ahí que irnos a razones culturales, sociales y psicosociales muy profundas, que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra ética afectiva, sexual, familiar, ¿no? A nadie se le ha ocurrido, por ejemplo, pensar que el tema de la celopatía, ¿no? Que muchas veces incluso es una celopatía social y culturalmente ordenada, o sea, el tema del crimen de honor. Hay gente que comete delitos de ese tipo no porque finalmente sienta que tiene que hacerlo, sino porque si no lo hace queda convertido en una persona despreciable, sin honor, ¿no? La defensa de la honra, ¿no? Ciertos conceptos equivocados que son... ¿Qué pasa con nuestro sistema educacional para hacer frente a esto? ¿No? Para mí no es normal, no es natural, no es algo que debe persistir esto nivel de violencia basal que nosotros vemos en las relaciones interpersonales a nivel del barrio, de la casa, del hogar, de la familia, de la escuela, ¿no? Y era el 50%, no sé cómo será ahora. Pero si lográramos controlar eso, ya tendríamos la mitad del problema resuelto. Es decir, doctor Bustamante, no se puede adjudicar a la situación económica que atraviesa la gran mayoría, terrible, ¿no? Que atraviesa la gran mayoría de la población, a esta presencia bastante importante de ciudadanos de otras nacionalidades en el país, esta situación de inseguridad que se vive en diferentes ciudades. Mire cómo están en Los Ríos, en Guayaquil, aquí mismo, que uno no pueden ir a pasearse tranquilamente en el Parque de la Carolina, porque mientras está navegando en los botecitos le aparece un cuerpo flotando. O sea, eso no tiene nada que ver, no tiene parte o es parte de A este ver, problema. yo no conozco ningún estudio de estadística. Los que conozco, no estoy totalmente actualizado, pero de lo que yo, hasta donde yo conozco, no hay ningún dato que permita ligar a personas de nacionalidad extranjera a un aumento de la criminalidad. Hasta donde yo llego, hasta donde yo he sabido, y puede ser que haya nuevos datos, pero hasta donde yo sabía que eran unos 2 o 3 años atrás, la tasa de participación de ciudadanos extranjeros migrantes, como dicen ahora púdicamente, en situación de movilidad, ¿no es cierto?, en la delito era exactamente la misma tasa que las personas de nacionalidad ecuatoriana, ¿no? O sea, no son ni más ni menos criminales que nosotros, ¿no? Y aquí yo creo que, perdón que lo diga, en ese tipo de imputaciones está de por medio la xenofobia, no hay más. Y eso, la xenofobia es también una fuente de crímenes de odio, ¿no? A mi juicio es despreciable que se intente sin evidencias. Incluso si hubiera esas evidencias, habría que preguntarse por qué se daría, ¿no? También hay un prejuicio muy asentado, incluso en medios académicos, que la pobreza o la necesidad conducen a la criminalidad. Y eso, primero, es falso. Está probado que no es así. Y en segundo, es un insulto a los pobres. Es decir, que porque eres pobre eres más criminal. Y eso tiene que ver con una forma de pensar y de sentir clasista, ¿no?, vertical de nuestra sociedad, en donde de alguna forma, porque alguien es pobre, se supone que es un ser más peligroso, ¿no? Lo cual, piensen ustedes las consecuencias que tiene eso desde el punto de vista de nuestra convivencia como ciudadanía, ¿no? Y desde la simple humanidad, ¿no? O sea, todos los estudios que yo conozco demuestran que no hay ningún vínculo entre la pobreza y la criminalidad. ¿Sí? Lo que sí hay es un vínculo entre la criminalidad y estructuras legales, organizaciones políticas que crean, ¿no es cierto?, incentivos para la criminalidad, ¿no? Doctor, y obviamente también es criminalidad la corrupción, ¿no? Por supuesto. Pero nosotros no le tenemos miedo a un funcionario público pillo, digamos. No nos da miedo cruzarnos con él en la calle, ¿no es cierto? Sin embargo, muchas veces una vez yo hice una reflexión que casi me cuesta políticamente.
¿no? Me generó malestar en cierto gremio, ¿no? Si uno agarra todo lo que han robado los ladrones de las esquinas en esta sociedad durante un año X, más todo lo que se han robado por, digamos, tomemos un año de la crisis bancaria de los años 90, ¿no? ¿Cuánto se llevaron los banqueros corruptos en un año? ¿Y cuánto se llevan los ladronzuelos en un año? ¿Quién es más peligroso para la sociedad? O tomemos para actualizar el tema de la corrupción actualmente, ¿no? ¿Cuánto es el robo al Estado, a la ciudadanía al año? ¿Y cuánto es lo que hacen los que se roban celulares? ¿Quién es más peligroso? Doctor, antes de cerrar esta entrevista, que obviamente le habíamos planteado la invitación para hablar del tema de seguridad, yo también quisiera un análisis suyo con respecto de la coyuntura política. ¿Cómo ve usted esta relación a ratos un poco compleja entre el Ejecutivo y el Legislativo? Han sido 3 meses en los que no hemos visto que las cosas, digamos, se asienten del todo bien. El gobierno habla de un supuesto bloqueo, en la asamblea hablan de que hay intentos de dinamitarla. Entiendo que recién llevamos un poco más de 3 meses, pero ¿cómo ve usted esta relación? Y que ha dado lugar también a la posibilidad de que el gobierno proponga una consulta popular y que incluso algunos más aventurados hablen de una posible muerte cruzada. A ver, no muchas gracias por hacer esa pregunta que es muy difícil. Pero, a ver, yo creo que efectivamente estamos sufriendo una recaída, una vuelta a las condiciones que se vivieron en la democracia ecuatoriana hasta el año 2007, que es, de nuevo, gobiernos ejecutivos que no tienen mayoría en el Congreso y que por lo tanto están sometidos al bloqueo, al chantaje, a la pugna de poderes. O sea, esto es back to the future, ¿no? O sea, la vuelta en el futuro es nuestro pasado, ¿no? Ya tenemos experiencia en estas situaciones y muchas veces no terminan nada bien. Terminan o en la parálisis del gobierno y su fracaso, su impotencia, su incapacidad, etcétera, o en la desestabilización, ¿no? Y obviamente me temo que hay gente que no le desagradaría eso, ¿no? Es realmente un desafío político extremadamente delicado y complicado que enfrenta el gobierno. No, toda la clase política, todos los políticos enfrentan este mismo desafío. Lo que pasa es que tienen distintos objetivos, apuntan a distintos targets, blancos. Es muy difícil, yo veo muy difícil que el gobierno nacional pueda conseguir una mayoría para los proyectos que se han estado discutiendo en la opinión pública. Tremendamente difícil, no lo descarto, porque tiene una habilidad política y una destreza formidable, ¿no? Ahora, desgraciadamente, sabiendo cómo opera nuestra política parlamentaria actual, va a ser muy difícil que sea sin chantajes y sin arreglos impresentables, ¿no? Que lo que van a pedir los asambleístas son arreglos impresentables, obviamente, ¿no? Públicamente indefensibles, pero el tema de las consultas, o incluso el tema del cuco de la muerte cruzada, que es un riesgo tremendo, ¿no? O sea, es una apuesta complicada, porque también el gobierno puede perder, ¿no? Claro. Pero lo de la consulta es lo que han estado usando los gobiernos desde Febres Cordero en adelante para tratar de desbloquear situaciones de este tipo. Y está dentro de nuestro ordenamiento constitucional, se puede hacer. Es tal vez la única forma de conseguir un árbitro que permita desbloquear la situación. Pero a mí lo que me preocupa es que todo esto genera finalmente un problema de desgaste de la legitimidad de las instituciones de la presunta democracia que vivimos, ¿no? Y de hecho me preocupa mucho el desprestigio de la Asamblea Nacional, porque en la medida en que eso se desprestigia, la democracia representativa como tal se desprestigia y se deslegitima. Y si hay una institución que es la quintesencia de la democracia representativa, es la Asamblea Nacional, es el legislativo, es el Parlamento. Y al desprestigiar y al deslegitimar la democracia representativa, a veces no nos damos cuenta de las consecuencias que ello puede tener. Y yo creo que al margen de que nuestros legisladores den mucha o papaya, como se dice vulgarmente, ¿no? Al margen de que ayudan en este proceso, ¿no?
Yo creo que hay intereses socapados, más o menos conscientes, en desprestigiar a la democracia, en deslegitimarla, en decir, la democracia es inviable, al menos en nuestro país, conduce inevitablemente a esta crisis de representación y conduce inevitablemente a gente como que proclama que hay que saber robar, ¿no? En fin, y eso es una cosa que eventualmente se puede traducir en intentos de legitimar formas autoritarias, antidemocráticas de gobierno, ¿no? Lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, puede ser una expresión de eso, y no estamos inmunes en otros países a ello. En Perú hay un movimiento enorme para deslegitimar a la democracia electoral, porque los resultados no gustan a ciertos sectores de poder, ¿no? Nos cuesta mucho aceptar los resultados cuando no nos gustan. O sea, la democracia para mucha gente solo es legítima cuando gana mi bando. Hay que tener cuidado con esta ofensiva mediática demoledora en contra de las instituciones democráticas. Se cree que con eso se le ayuda al Ejecutivo, ¿no? Pero yo sospecho que a la larga es todo el sistema el que entra, incluido el Ejecutivo, que también es el resultado de la democracia electoral, ¿no? Nosotros tenemos una tendencia plebiscitaria en nuestra ideología política, en nuestra mentalidad, esta idea que no es democrática, de que la mayoría debe ganárselo todo, que el que ganó las elecciones tiene derecho a todo. O que con una consulta popular se solucionan todos los problemas del país, o con una constituyente. Bueno, no, pero si estás bloqueado, no tienes forma de probar tu agenda, tienes compromisos que adquiriste en las elecciones y tienes que cumplirlos. No hay forma de hacerlo de una manera que no sea impresentable, ¿no? Si es que se puede. O tienes que rendirte a la miríada de presiones que son brutales, de todo tipo, muchas de ellas incluso en la sombra de lo ilegal, ¿no? ¿Qué otra salida tienes? Dame otra. Y el cuco y justamente yo estaba pensando a lo mejor precisamente esta ofensiva de desprestigio a la Asamblea, ¿no? Y no digo que la Asamblea no de papaya. No de pábulo, ¿no? No, exacto. Pero el énfasis continuo en cualquier cosita que pueda desprestigiar a la Asamblea puede ser una especie de preparación para la muerte cruzada, ¿no? Para que el Ejecutivo llegue en las mejores condiciones posibles a esa muerte cruzada, ¿no? Que además, entiendo, no la puede hacer antes de mayo, ¿no? Así es. Así que sí, es un bloqueo. Estamos de nuevo en esta especie de anarco-república, ¿no? De feudalismos y corporativismos, ¿no? Y todo el mundo tratando de... Mire lo que tenemos esta semana, ya tenemos convocatorias a protestas que porque quiero que me pongan el precio del arroz, que quiero esto, y vamos juntando gente y grupos de particular interés para bloquearlo todo o para chantajear o para extorsionar, ¿no? Así que ese es el intríngulis en el que estamos metidos. El Ejecutivo tiene que buscar de alguna manera cumplir su programa y además recuperar la economía de este país de alguna manera, neoliberal o socialista, pero de alguna manera, ¿no? Y los intereses que se expresan en la Asamblea van por otro lado, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, yo diría que va a ser el momento del arte de la política en el sentido de la palabra, ¿no? Totalmente. Y eso es un arte, ¿no? No es una ciencia. Vamos a ver si están a la altura Ejecutivo y Asamblea, colosal, doctor. Vamos a ver. Por lo menos, alguno de los dos. Sí. Le queremos agradecer muchísimo por haber aceptado la invitación a este diálogo. Un fuerte abrazo.